orgánicos, dos fracciones, en la que se hacía un uso muy intensivo, un aprovechamiento muy intensivo del residuo orgánico para transformarlo en compostaje, y después alguna clasificación de los residuos inorgánicos. Lo que fuimos viendo con el tiempo era que el costo de sostener la separación domiciliaria con ese formato de orgánicos e inorgánicos se nos volvía imposible. Tuvimos muchos años, yo a Valeria ahora es directora de gestión ambiental, recibida y demás, pero yo la conocí cuando era apenas una militante más de ecoclubes que caminaba con la gente del municipio para convencer a los vecinos de que separen los residuos en vía pública, casa por casa, llevando un tachito de orgánicos y demás. Aprendimos con el tiempo que esa dinámica, si bien seguíamos entendiendo que era la más adecuada o la ideal, chocaba con lo posible, ¿no? Esto de que siempre estamos permanentemente viendo cómo hacemos para que eso no nos pase, ¿no? Como lo ideal no nos tapa lo posible. Así que se optó por este cambio de sistema, empezamos a priorizar la colocación de campanas de separación en vía pública para captar el residuo inorgánico, es decir, el residuo seco. Vale, creo que mencionó esto de las islas de separación. Las islas son básicamente agrupaciones de campanas de diferentes colores en las cuales, a las cuales el vecino se puede acercar a depositar residuos reciclables. Nosotros hoy tenemos diferenciados, y esto quedó también registrado en la ordenanza, 3 tipos de campanas. Campanas de color naranja, que son específicas para envases o botellas PET. Campanas de color amarillo, que se utilizan para depositar envases metálicos de hojalata, de aluminio, envases de vidrio, envases de plásticos no PET. Y otro tipo de campanas, que son las campanas azules, que se utilizan para depositar papel y cartón. Entendíamos a priori que estos tres colores bien identificados y bien difundidos nos alcanzaba para abordar prácticamente la totalidad de lo que generamos en domicilio. Y después tenemos programas específicos para captar lo que es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son por ahí campañas más esporádicas, que se realizan por ahí un sábado o 2 por mes en algún espacio público y nos permiten captar desde celulares hasta microondas, licuadoras, todo tipo de elementos que a veces la gente con mucha conciencia guarda en sus domicilios y espera para poder depositar o enviar a un lugar de disposición final adecuado. Así que fue así como empezamos a construir esa dinámica de captación de residuos aprovechables. El otro hito que a nosotros nos parece importante, que solo se menciona en un artículo, pero nos parecía importante incorporarlo, no todos los municipios lo tienen, es nosotros incorporamos en la ordenanza la posibilidad de promover la separación y el compostaje domiciliario. Muchas veces los municipios se encargan del residuo desde que el residuo sale a la vereda, ¿no? De que dejan la bolsita en la puerta de su casa o lo depositan en un contenedor en vía pública. Y a nosotros nos parecía importante dar este paso de meternos, si se quiere, en el hogar para promover el compostaje domiciliario, porque no hay mejor residuo que el que no se genera. Quienes compostamos nuestros residuos habitualmente, quienes separamos, muchos pergaminenses que nos criamos por ahí separando los residuos en 2 fracciones, seguimos hoy en día separando los residuos y tenemos nuestro compostaje en el patio, en una compostera domiciliaria, y eso reduce muchísimo el volumen de residuos que sacamos semanalmente a la calle, a una campana. Y además redunda en mayor beneficio para quienes separan, porque una vez que uno separa el residuo orgánico del inorgánico, es inorgánico, reciclable, llega seco, sin manchas, es mucho más aprovechable que cualquier otro. Así que entendíamos que había que incorporarlo, lo incorporamos, y Valeria hoy tiene un programa desde la Dirección de Gestión Ambiental por el cual se entregan composteras domiciliarias, básicamente apuntado hoy en día a los centros de desarrollo comunitario, a los colegios, para promoverlo, pero como una manera de práctica y muy directa de entender cuál es la lógica de poder reducir el volumen de residuos que sacamos a vía pública. El cuarto hito que nos parecía fundamental y que tenía que ver con un cambio de visión es, nosotros, Vale con todo, teníamos una planta, un centro de tratamiento y disposición final de residuos, así se llamaba, un nombre muy largo y complejo,
se adquirió, un predio que se adquirió en el 98-99 de 47 hectáreas, pero estaba visto, nunca dejó de llamarse basural para el común de la gente, ¿no? Teníamos ahí sector administrativo, un área de compostaje, un lugar para clasificación de residuos reciclables y un relleno sanitario, pero siempre siguió esta visión de el basural. Y nosotros entendemos que era la oportunidad con esta nueva ordenanza de transformar ese centro de disposición final de residuos en un complejo ambiental. Complejo ambiental como los que hoy existen por ahí en Buenos Aires o en unos distritos mayores. Pergamino hoy es una ciudad de 100.000 habitantes, una ciudad mediana, no es una ciudad grande, pero tiene un volumen tal que permite por ahí el aprovechamiento un poco más adecuado de los residuos que generan. Nosotros generamos 110 toneladas diarias de residuos y eso genera un volumen que puede ser directamente aprovechable por empresas, por instituciones que quieran trabajar en la separación, en la recuperación y hasta en el reciclaje de residuos. Por eso la idea de complejo ambiental en vez de planta de residuos nos daba la posibilidad de empezar a entender ese predio con una potencialidad de convertirlo, si se quiere, en un parque industrial a futuro. Es decir, un lugar en donde empresas privadas, empresas mixtas o empresas cooperativas se puedan radicar para hacer el tratamiento, la separación de algún tipo de producto y transformarlo. Esa visión quedó plasmada en esta nueva ordenanza y no existía en la anterior. Así que en eso hicimos foco y estamos en ese proceso de poder transformarlo de esa manera. El quinto punto, no menor, y que tiene que ver con esto que mencionaba recién, y que tiene que ver con la escala de Pergamino. Pergamino, si bien es una ciudad de 100.000 habitantes, que puede ser grande para otros distritos, no tiene por ahí la escala suficiente para algunos tipos de negocio en cuanto a residuos. Entonces avanzamos en un artículo específico que habilita los convenios interjurisdiccionales. Esto es algo que está previsto en la norma de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.592 de la provincia de Buenos Aires habilita a los distritos a convenir, a tener convenios interjurisdiccionales, es decir, que permitan unificar criterios y captar residuos de otros distritos. Nosotros lo incluimos en la norma porque nos parecía una oportunidad. Fue muy discutido, siempre se vio como un riesgo esto de traer residuos de otros lugares. Nosotros entendemos que si una ciudad tiene su sistema de gestión de residuos ordenada, con una planta suficiente y adecuada para captar ese volumen de residuos, y los convenios son claros en cuanto a qué tipo de residuos recibir, con qué criterios, con qué periodicidad y con qué lógica, se puede hacer un buen uso de ellos y generar volumen de negocio para una ciudad en particular y resolverle un problema a distritos que por ahí son más chicos, que son satélites cercanos a nuestra ciudad y que tienen hoy un problema complejo, que es que ni siquiera tienen un relleno sanitario, tienen un basural o un vertedero a cielo abierto, y les resolvería esto de tener una ciudad cercana a donde llevar los residuos y tener incluso la certificación de que están haciendo, que están disponiendo adecuadamente de sus residuos. Así que eso nos parecía importante, lo incluimos en la ordenanza y finalmente pudimos destrabar esta lógica para poder incorporarlo. Otro capítulo adicional que me pareció innovador, que no todos lo incorporan, pero está bueno hacerlo, es nosotros vemos habitualmente en los municipios que las ordenanzas envejecen con el tiempo. Hay ordenanzas que nosotros estamos manejándonos a veces con ordenanzas que son del año 85, 70 y pico, 90 y pico. Cambian las tecnologías, cambian las dinámicas, cambian las lógicas, cambian las visiones que hay sobre algunos temas, y muchas veces esas ordenanzas quedan vetustas. Y eso nos obliga a cambiar o modificar ordenanzas, se empiezan a superponer modificaciones unas sobre otras, y muchas veces después termina siendo hasta complejo entender cuál era el espíritu que tenía la norma original y hacia dónde se va. Por lo tanto, nosotros incorporamos en esta ordenanza un artículo en particular, que prevé la revisión de la reglamentación de la ordenanza cada 2 años. Es decir, nosotros propusimos algo bien general, con desafíos y metas concretas, pero propone una revisión de la reglamentación cada 2 años. Esto posibilita que el Departamento Ejecutivo, sin la necesidad de pasar nuevamente por el Legislativo, pueda ir incorporando, desde las nuevas tecnologías que se suman, nuevas visiones, hasta nuevas propuestas, en esa reglamentación, sin necesidad de pasar de nuevo por el Consejo Deliberante. Ir modernizándola
haciendo que no envejezca solo con la reglamentación. Y lo menciono en este punto porque me parece incluso hasta interesante para utilizarlo en otro tipo de ordenanza. Y el otro punto que no queríamos olvidarnos de mencionar cuando charlábamos con Aurelia y con Valeria previo a la reunión era lo de la vinculación con instituciones intermedias. Muchas veces el municipio en estos casos se sobrecarga con toda la responsabilidad, no porque no quepa la responsabilidad de la gestión de residuos, pero se olvida de que hay posibles uniones o vinculaciones que pueden ser estratégicas para poder ayudar o colaborar en la gestión integral de los residuos. Nosotros incorporamos en esta ordenanza la posibilidad de vinculación con instituciones intermedias, con cooperativas, para poder afianzar los mecanismos que ya teníamos en marcha e incluso enriquecer los nuevos. Y voy a contar una experiencia y después no los aburro más, porque me estoy yendo mucho de tiempo. Ustedes chiflenme, háganme una seña, algo. Nosotros, previo a la sanción de la ordenanza, firmamos un convenio con el Taller Protegido Pergamino. El Taller Protegido Pergamino es una institución muy querida por la comunidad de Pergamino, muy apoyada. En el Taller Protegido trabajan cerca de 40 personas con algún tipo de discapacidad. Hoy ellos habían empezado trabajando en la confección de broches plásticos, después tuvieron la posibilidad de generar trapos de piso, trapos de rejilla con telares y demás, y encontramos una vinculación con ellos desde el municipio y el taller protegido para ser quienes recuperen el PET, las botellas PET. Fue así que surgió la idea de las campanas de color naranja, que hoy la gente en Pergamino identifica con el taller protegido. Son parte de la gestión integral de residuos, pero las identifica con el taller protegido. Uno sabe, cualquier pergaminense que lleve una botella PET a la campana naranja sabe que está ayudando a esos 40 chicos, 40 personas que trabajan en el taller protegido. Esas campanas se recolectan de manera individual, esas campanas se recolectan por un camión particular que lleva hacia el taller protegido todo ese producto. Los chicos del taller protegido dividen las botellas PET en botellas cristal, que son las transparentes, las celestes y las verdes, las enfardan y las comercializan. Y eso ya generó una fuente de ingreso directa, genuina, para el taller protegido que nadie discute en Pergamino. Eso es un producto que hoy, como decía, el pergaminense sabe que cuando lleva una botella PET a la campana, sabe que tiene como destino ayudar al taller protegido y el taller protegido se beneficia de esa participación ciudadana. Y el municipio, por supuesto, lo descomprime. Hoy, quienes han manejado el relleno sanitario saben que el problema que generan los envases plásticos en los rellenos sanitarios es enorme por el volumen que generan y el poco peso, en comparación con el poco peso. Eso es más o menos los hitos o las cuestiones que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de mencionar la ordenanza. Yo no quiero aburrirlos mucho más, pero sí poner a disposición la ordenanza de Pergamino y dejar nuestros contactos para lo que crean conveniente. Perfecto, Diego, No mucho más. gracias. Ahí, perdón, Aure, que te voy a interrumpir solo un segundo para decirles a todos, porque están todos pidiendo la ordenanza, Diego, la ordenanza. Vamos a mandarles por mail la ordenanza. Si quieren, manden los mail por chat, por si acaso tenemos algún error o algo en el listado de todos los inscriptos, pero vamos a mandar eso y la información que los oradores nos dejen para compartir. Y además, Diego ha sido súper generoso diciendo también sus contactos por si hay consultas. Obviamente, chicos, hay un montón de concejales y chicos de diferentes, compañeros nuestros de diferentes localidades. Después voy a leer esas preguntas al final que termina Aurelia. Aure. Dale, perfecto. La carne al asador era Diego, así que básicamente yo voy a contar un poquito cómo estaba el servicio hasta fines del año pasado y en qué estamos hoy. Hasta el año pasado, el servicio de recolección se efectuaba directamente desde la municipalidad. La planta de clasificación, de separación y de clasificación está conveniada con una cooperativa donde hay recuperadores urbanos trabajando y recibimos el apoyo. Hay un convenio firmado con la provincia de Buenos Aires donde hemos recibido apoyo y financiamiento para la puesta en valor de esa planta
y del equipamiento, incluso para el equipamiento, para los equipos, capacitación y demás de los recuperadores urbanos, y la operatividad y disposición final de la planta estaba tercerizada ya hace un tiempo largo, siempre estuvo tercerizado esa parte de la gestión, digamos. Pero bueno, una vez con la ordenanza y a punto de finalizar el plazo de la licitación, del contrato con la empresa esta que tenía tercerizado la operatividad, es que nos ponemos a revisar los servicios, o sea, todos los servicios de la gestión de residuos, identificando en cada una de las etapas, sobre todo en la etapa de recolección y de operatividad, algunos inconvenientes que es la que nos lleva a esta etapa actual, a la que se inicia en el 2025. Específicamente con el tema de la recolección, como señalaron los chicos, nosotros tenemos en la ciudad una cobertura casi total de contenedores, lo cual facilita la recolección, el servicio de recolección, y por parte de la ciudadanía se valora bastante el servicio, se valoraba bastante el servicio de recolección tal como estaba, aunque empezaba a haber una demanda cada vez más importante respecto a la limpieza. Y ahí es donde entra uno, a la limpieza de los contenedores. Y ahí es donde entra uno de los puntos que nosotros empezamos desde la municipalidad o desde el gobierno, desde el Ejecutivo se empieza a evaluar como crítico, que es todo el tema, y seguro que les va a resonar en otros municipios, que es todo el tema del mantenimiento de las máquinas. El Estado tiene una dificultad respecto al equipamiento, se rompía permanentemente, nos costaba muchísimo mantenerlo en estado. Por ejemplo, con el tema, solo disponíamos de una máquina para limpiar los contenedores que todo el tiempo estaba en mantenimiento, entonces empezó a generarse cierto problema, fue uno de los puntos más críticos que evaluamos, y después de un tiempo de análisis y demás se llega a la conclusión que ante una posibilidad de una nueva licitación del servicio para la operatividad de la planta, incluir también la recolección. Y así fue como este año, a principio de año, se hace la licitación pública. La empresa que gana esa licitación es la misma empresa que está operando en San Nicolás. Y a partir de entonces, como les decía, entran en la planta a partir del 1 de febrero y se hacen cargo de la recolección a partir del 1 de marzo. Estamos en plena etapa de transición con algunas cuestiones que mejoraron automáticamente, otras que nos están resultando un poquito más complicadas, que tenemos que estar poniendo un poco más el ojo ahí y acompañando, y ese es el proceso en el cual Diego y Valeria forman parte de una mesa que representa al Ejecutivo y que permanentemente están en conversación con la empresa para ir ajustando todas estas cuestiones. Pero yo voy a decir cuáles fueron esos puntos específicamente que mejoraron respecto a la recolección de los residuos. Hubo una mejora automática en las 12 localidades que integran el partido de Pergamino. Nosotros sí teníamos muy aceitado el sistema de recolección en la ciudad, pero no teníamos aceitado la recolección en las localidades, que se realizaba algunos días de la semana con personal de la delegación, personal que no solamente se encargaba de la recolección, sino también de todas las otras tareas que habitualmente se realizan en una delegación municipal. Y el otro punto problemático, y sobre todo para el ambiente, era que se recolectaba, pero se hacía un punto de acopio y no todas las semanas se traía la basura a la planta donde después era tratada. Entonces eso lo que generaba en cada una de las localidades era basurales, la gente se acostumbraba a llevar directamente ahí, y era un problema ya desde hace bastante tiempo respecto a lo ambiental, y una demanda permanente de las localidades que integran el partido. Así que la primera mejora automática es que ahora la recolección se hace con personal de la empresa, o sea que liberó gente para otras tareas de la delegación, y que además, una vez efectuada la recolección, directamente se traslada a la planta de Pergamino. Así que hubo una mejora significativa con respecto al tema de la recolección, sobre todo en
las localidades. El segundo punto es que si bien no se alteraron las frecuencias, sí lo que vamos a tener en breve es una optimización, ya que la empresa cuenta con camiones que tienen mucha más capacidad de carga de la que estaba teniendo la municipalidad, así que junto con los containers que van a llegar al 100% de la ciudad y de las localidades, más el nuevo equipamiento con mayor capacidad, va a haber una optimización en cuanto a la frecuencia de la recolección. Y específicamente con respecto al tema de la operatividad de la planta, hubo una mejora automática en términos de seguridad, no solamente, como decía Valeria, la planta está ubicada en una zona alejada, es un predio muy grande que habitualmente se vandalizaba, así que la primera mejora automática que tuvimos fue respecto a la seguridad con el ingreso de gente que vandalizaba la planta, y en segundo lugar nosotros lamentablemente hace un tiempito, no mucho tiempo atrás, 2 años aproximadamente, ingresaba gente que estaba juntando residuos arriba del relleno, y uno de los chicos que estaba un día en esa recolección falleció por un accidente con una de las máquinas. Así que esos 2 puntos automáticamente mejoramos. Hoy ya no hay gente en el relleno, ya no hay gente donde las máquinas están operando, y fue un cambio significativo y muy importante para nosotros, sobre todo a partir de este accidente que habíamos tenido hace un tiempo atrás. También la empresa ahora en este momento se encuentra realizando un plan de mitigación y de cierres. Están haciendo con equipos profesionales el estudio de el relleno que tenemos hoy en funcionamiento, analizando cuál es la vida útil, y en breve lo que nos tienen que presentar es el plan, le tienen que presentar a la municipalidad con una inversión importante al respecto, de cómo van a hacer el cierre de ese relleno si es que ya no tiene vida útil, y cómo van a proceder a la inversión para la nueva cava que tenemos que abrir para seguir con los otros rellenos. Otro punto importante que también se va a hacer en términos ambientales, que se va a hacer a partir de la licitación, es entre el arroyo Pergamino y donde está operando el relleno, pasa el arroyo Pergamino, en ese terreno que queda, va a haber una forestación, se va a trabajar en impacto ambiental con una forestación que también va a estar a cargo, una importante forestación que va a estar a cargo también de la empresa que se hizo cargo de la planta. Como decía Diego, y es importante resaltar, en el pliego de licitación se tomaron puntos importantes, como por ejemplo el tema este de la posibilidad de regionalizar. O sea que la licitación hoy contempla, el contrato contempla la posibilidad de la gestión de residuos de municipios de alrededor, con esta posibilidad de aumentar la escala en la gestión. ¿Y qué más? Hay el otro punto importante que es básico para tener información confiable a la hora de gestionar, es que se instaló una balanza digital. Nosotros teníamos serios problemas, se estaba haciendo de manera un poco más casera, con Excel, completando planillas a mano y demás. Ya está la balanza instalada, así que nosotros hoy ya tenemos información diaria de cuánto ingresa, de cuántos son los residuos destinados al relleno, cuánto es para separación y demás. En líneas generales es eso. Nos abrieron algunos otros problemas. Yo decía que hay gente que ya no está arriba del relleno, pero sí empezamos a tener recolectores, recuperadores urbanos en la ciudad. Digo esto, solucionamos por un lado, pero nos aparecieron nuevos problemas. Esa gente se trasladó y hoy están directamente recolectando de las campanas o de los contenedores de la ciudad, que es un punto que empezamos a ver ahora y que tenemos pronto que empezar a trabajar. Hoy lo estábamos hablando con los chicos como una nueva problemática que nos surgió en la ciudad. Pero en líneas generales decir esto, ¿no? Que hay un trabajo, hay una planta que se fue instalando a lo largo del tiempo, hubo una revisión de toda la normativa clave, no solamente revisión, sino también actualización, como dijo Diego, y hoy un nuevo servicio a través de una empresa
que confiamos que va a mejorar y que vamos a poder dar un nuevo salto de calidad en lo que es nuestra planta de tratamiento y de gestión integral de residuos. Muchas gracias, Aure. Vale, Diego. Bueno, vamos con las preguntas. Hay varias preguntas relacionadas a la posibilidad de generar esta asociativismo entre o regionalización entre diferentes municipios, porque algunos de los municipios, compañeros que preguntan, son de comunidades chiquitas. Y entonces, bueno, preguntan justamente cuál es la experiencia o cuál es la expectativa que ustedes tienen de poder lograr esa regionalización. Varios, bueno, que se quejan de los pedidos de informes que hacen a sus ejecutivos y que claramente no consiguen información de qué es lo que está pasando con la recolección de la basura y demás. Bueno, incluso la pregunta justamente es ¿qué posibilidad hay de implementar un relleno sanitario compartido entre varios municipios más pequeños? Dice Sofía, concejal de Lincoln. Después tenemos un participante de una ONG, Marcelo Martínez, que cuenta que él participó de la ley provincial y de la ordenanza de Girsu de La Plata y preguntaba si en esta ordenanza, esta sería una pregunta ya bien para Diego, pero bueno, para todos, está contemplada la no incineración y después algunas cosas de objetivos, ¿no? Diego dice que en esa ordenanza fueron muy ambiciosos. Las chicas contaron también lo complejo que es llevar adelante toda esta gestión y después de las evaluaciones, las decisiones que han tomado en función de la experiencia. Y entonces, bueno, hay algunas preguntas acerca de cuánto reciclan hoy, finalmente cómo se fue cumpliendo o qué tan cerca están de cumplir con esos objetivos ambiciosos de la ordenanza, Diego. Bueno, y algunos otros datos que por ahí Marcelo, como es especialista, pregunta, como cantidad de residuos que se genera por día por habitante, o qué tipo de, algunas cosas muy técnicas, referido a qué tipo de mecanismo utilizan para los líquidos lixiviados. Me parece que hay esto, ¿no? El interés de algunos municipios que no logran resolver su problemática en función de que son pequeños y tienen, y esto que siempre es tan sensible, ¿cómo hacemos, no? Para regionalizar que los residuos de un municipio vayan a otro, que siempre eso generó muchísima sensibilidad y por ahí me parece esto de los objetivos, Diego, qué tan lejos están de eso. Después claramente suena a una iniciativa muy interesante, la de la campana naranja, porque es un incentivo extra que tiene la gente de dejar la botella en esa campana, que no es solo separar porque te lo dice la municipalidad, sino porque estás haciendo algo que es como una acción doble, por el ambiente y por el taller. Esa es una medida que todos ponderan y que es buena idea para los municipios. No sé quién, Diego, si querés empezar por el tema metas. Sí, comento brevemente, porque también veía ahí primero una propuesta, la tiro Gladys, vos después si te sirve, porque ahí veía incluso algunos comentarios en donde nos consultaban por precios, valores y demás, tanto el pliego de licitación, las campanas. Si quieren, lo que podemos hacer es, después nos mandás el listado de preguntas y hacemos un pequeño resumencito que vos puedas compartir si sirve para Perfecto. para no sobrecargarnos acá. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Incluso compartir proveedores y demás que ni más ni menos que ordenar esa información y mandártela para que vos después la compartas. También veía un Perfecto. comentario de un municipio de 10.000 habitantes que planteaba justamente esto de que por ahí no cuentan con los recursos necesarios como para implementar eh, un sistema costoso. Y ahí me parece que lo que es importante es mencionar que justamente los municipios de 10.000 habitantes tienen una escala perfecta para trabajar en residuos. Y que no necesariamente todas las ciudades tenemos que tener o tienen que tener la misma lógica o el mismo sistema. Sino que las ciudades deberían adaptar su población, su cantidad de habitantes, su tipo de generación, idiosincrasia al modelo de gestión de residuos que mejor se adapte. En una ciudad de 10.000 habitantes uno tranquilamente puede optar por ese paso que había dado Pergamino en el origen, que era la separación domiciliaria en dos fracciones, que es mucho menos costosa y el aprovechamiento es altísimo de los residuos, porque si uno puede compostar el residuo orgánico,
que muchas veces es más del 50% del residuo que generamos, y puede canalizar el residuo limpio, reciclable, por otra vía adicional, que puede ser un convenio con una escuela. Acá de cerca tenemos cooperativas escolares que funcionan, no cooperadores, sino cooperativas escolares, que fue un formato que yo descubrí hace unos años que no lo conocía y me llevaron a conocerlo, o instituciones que quieran reciclar y vender ese tipo de productos, se puede canalizar rápidamente. Y como decía Gladys vos recién, muchas veces vincular la participación ciudadana a una institución particular moviliza mucho más que quedar a la espera después de saber qué pasa con esos residuos que yo separé y qué se hizo de ellos. Así que bueno, por ese lado me parece que la recomendación sería que cada programa tiene que tener la escala de la ciudad o la localidad en la que vivimos, y eso va a ser lo mejor para esa localidad. Respecto de, me decías, había uno pedido por, no me acuerdo cuál era la pregunta de la ordenanza. Las metas también, Las un metas. poco de las metas o la experiencia que ustedes tienen, en dónde se cumple esa meta, ¿no? Porque también ahí yo una pregunta mía, ¿no? Después de tantos años que ustedes empezaron con la separación en las campanas en la calle, confiando en la voluntad de los vecinos y en la concientización, y ahí una cosa es eso y otra cosa es lo que llega al centro ambiental, lo que se logra separar ahí, que la gente tiró toda unida, digamos, toda mezclada, sin separar. Al final de ese proceso de uno y de otro, ¿cuál es el residuo que se logra reciclar o que se logra enfardar y vender? Bueno, nosotros ahí tenemos 3 vías distintas para captar ese peso. Por eso todavía tenemos que ordenarnos respecto al número final. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos campanas de separación y varios destinos para cada tipo de campana. Como recién contaba, las campanas naranjas tienen como destino, todo el contenido de las campanas naranjas tiene como destino el taller protegido, que tiene su sistema de clasificación, pesaje y comercialización. Ese paso hoy lo tenemos muy fluido con el taller protegido, porque ellos nos anuncian cada cuánto van a sacar un camión de PET y a dónde lo comercializan y el peso y demás. Otra vía distinta de destino, en nosotros en Pergamino tenemos un destino sustentable. Vieron que la provincia de Buenos Aires, que como contaba Valeria y también contó Aure, la verdad que dieron un impulso muy importante a una parte del proceso años atrás, con inversión en equipamiento y demás, declararon un destino sustentable. Es una potestad que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de declarar destino sustentable por ahí a una cooperativa o a una institución que pueda recibir de manera formal residuos reciclables y comercializarlos. Eso es una opción que todos los que viven en la provincia de Buenos Aires pueden solicitar. En general las gestiones las hace directamente esa cooperativa o esa institución que está interesada, pero reciben directamente de la provincia de Buenos Aires una certificación como destino sustentable que los habilita a recibir residuos. Esto es algo bastante nuevo, y por eso también había que tenerlo contemplado en la ordenanza, porque nos habilita un destino diferente al que habitualmente tenemos nosotros, que es la planta de residuos, pero que está habilitado por la provincia. En ese caso en particular, nosotros ahí sí dependemos de que ellos nos informen en ese destino sustentable. En Pergamino, como decía, tenemos uno. Nos informe cuál es el volumen de residuos que comercializan por mes y de qué tipo. Así que ahí hay que terminar de pulir la comunicación para saber cuánto vidrio, cuánto plástico, cuánto nylon, cuánto restos textiles, porque en realidad trabajan con diferentes fracciones de residuos. Y por último, la planta de residuo local. Nosotros en nuestro predio tenemos un sector de compostaje que trabaja en la generación de compost a partir de residuos orgánicos, que hoy generalmente llega sobre todo de las verdulerías de Pergamino que participan del programa, y la planta de clasificación, que estaba operada hasta hace unos meses por una cooperativa y que estamos en proceso de cambiar. Hay una cooperativa en formación que probablemente la reemplace. El trabajo, esto también es denominador común, seguramente lo van a ver en muchos distritos o en diferentes charlas a medida que avance el proceso. Muchas veces se vuelve complejo el trabajo conjunto entre municipios y cooperativas. En muchos casos hay cooperativas que, si bien están formalizadas en los papeles, no terminan de funcionar como cooperativas tal cual las entendemos nosotros, con ese espíritu cooperativo que debe primar
en el trabajo y entonces se vuelve a veces complejo la labor. Nosotros incluimos en la ordenanza la posibilidad de priorizar. Nosotros priorizamos la participación de las cooperativas de trabajo dentro del predio de la planta para el aprovechamiento de los residuos. Eso quedó contemplado. Fue un desafío para nosotros incluirlo en la ordenanza, pero también fue un compromiso que tomamos con la provincia en aquel momento, en el que nosotros íbamos a priorizar la participación de empresas cooperativas de pergamino en el trabajo en la planta de residuos. Así que en ese proceso estamos hoy, de pasar de una cooperativa que estaba formalizada, pero que no terminaba de trabajar adecuadamente en el galpón de nuestra planta de clasificación, de pasar a una nueva que sí pueda hacer un aprovechamiento mucho más completo de los residuos que se generan. Hoy lo que vemos es que habíamos empezado a tener mucha acumulación de vidrio, plásticos, envases metálicos y demás, que no se papel y cartón, que no se terminaban de aprovechar justamente porque había problemas operativos, muchos problemas internos en esa cooperativa. Así que estamos en pleno proceso de recuperarlo. A mí me toca estar volviendo al área de residuos ahora en estas últimas semanas, así que recién nos estamos poniendo al día. Yo, como decía, sigo siendo el director de Espacios Verdes, pero ayudándole en este proceso, pero esperamos seguramente en los próximos meses tener estadísticas más completas respecto de dónde estamos parados en cuanto a volúmenes recuperados y volúmenes vendidos de estas tres vías que te mencionaba, la cooperativa que trabaja en la planta de residuos, el taller protegido que trabaja con PET, el volumen de residuos orgánicos que estamos compostando y el destino sustentable. Con esos cuatro destinos nosotros tenemos que complementar el número final de lo que estamos recuperando mes a mes de ese volumen de residuos que generamos. Así que seguramente vamos a tener para seguir informando en próximos meses. Muy bueno, muy bueno. Ahí de cada una de las cadenas, digamos, de los tipos de residuos, entiendo que en el caso del compostaje, claramente, bueno, es algo que empieza y termina en el municipio, deben usarlo ustedes también para plazas, o no sé si la cooperativa lo vende para también fertilizante en la ciudad. Entiendo que el centro de los chicos que trabajan con PETs, ellos ¿hacen algún producto final con ese PET o venden el PET directamente? No, hoy en día solo lo comercializan. O sea, lo que hacen Ah, es, ok. reciben las botellas a granel, de las que se sacan de las campanas, las separan en los tres colores distintos porque el comprador que ellos consiguieron les paga más si eso viene clasificado, pagan más la botella cristal que las otras. Entonces las enfardan de manera clasificada por colores y después a la hora de comercializarlo saben cuántos fardos y de qué peso cada uno venden de PET verde, PET cristal, PET celeste. De esa manera lo hacen, pero no trabajaron todavía en un producto final. Sí avanzaron en su momento y están, porque como te decía, la verdad que es una institución muy querida y trabaja con otras empresas que muchas veces los asesoran, los guían, sobre todo en el armado del plan de negocio, para ver de qué manera son más eficientes a la hora de comercializarlo. Y sí les habían propuesto, esto pasó el año anterior, en comprar una agrumadora, ¿sí? Una máquina que pueda moler y generar esos grumos, esas lentejas de plástico, para saltearse una etapa y llegar a la industria con un producto más vendibles, que les permita ganar ese margen, tener un margen más de ganancia. Ahí estaban evaluándolo, a ellos les quedaba la inversión todavía un poco lejos, pero había empresas dispuestas a colaborar con ellos y lo que estaban ahora es ver, estaban ahora viendo es si ese proceso es realizable por ellos para que la calidad de ese producto después sea comprable, digamos, por una empresa que trabaja en la fabricación de broches, tapitas o lo que fuere. Pero sí ese paso lo estaban dando. Aure, una pregunta un poco para vos. Dice, ¿cuáles fueron las trabas más significativas? Están siendo, porque es desde el 1 de marzo, entendemos que está cambiándose este sistema, pero bueno, ya desde la licitación claramente seguramente tenés un diagnóstico de lo que pasó respecto del proceso de pasar de un sistema municipal a un sistema tercerizado.
Sí, las trabas, a ver, hubo no sé si una traba, pero hubo un gran revuelo, digamos, político o en la ciudad, se habló bastante del tema porque era, bueno, por la gente que estaba trabajando y demás, pero en el mismo pliego se contempló la posibilidad, el pliego incluía cada uno de los trabajadores con su situación de revista y tuvieron prioridad absoluta a la hora de tomar gente, de que la empresa tomara gente. Obviamente tuvieron que pasar por un proceso de selección, de evaluación y demás, y las personas que pasaron ese proceso se mejoró considerablemente sus condiciones, sobre todo económicas. Y la gente que no lo pasó está siendo redistribuida y se les están asignando nuevas tareas dentro del municipio. Pero sí, bueno, desde el Consejo tuvimos básicamente que trabajar mucho en ese sentido por el tema de que se armó un poco de revuelo, de revuelo con todo este tema de licitación después de mucho tiempo de un servicio que se estaba prestando desde la municipalidad. Pero como te digo, estaría garantizado por ahora. También con respecto al tema de la recolección, es importante señalar que el pliego mismo contempla o lo declara servicio esencial, tratando de garantizar esto de que nunca falte la recolección o que la recolección, como sucedió a partir de la experiencia de otros municipios, ¿no? Eso también ya está contemplado dentro del mismo pliego. No sé si responde un poco a la pregunta que hacían, pero básicamente es eso. Hoy el servicio está tercerizado. Estamos teniendo por ahí un poco de dificultades en el armado de las frecuencias. Esto es lo que están trabajando básicamente los chicos. Suponemos que en un tiempito más eso va a estar ya acomodado. Y como te digo, van surgiendo nuevas cosas permanentemente, por eso es importante esta mesa que se está armando de diálogo permanente entre la empresa que viene mostrando muchísima predisposición junto a los equipos del Ejecutivo, ¿no? Yo desde mi rol estoy cumpliendo más un rol primero en la licitación, en todo lo que fue el proceso de licitación, y después también de un poquito de seguimiento de cara a que se cumpla con todo lo pautado para los pergaminenses. Está muy bueno. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a pedirle a la ciudadanía que se pare? ¿Empezaron con todo Pergamino entero o empezaron con algún barrio piloto? Ahí vale. En el inicio siempre fueron barrios pilotos, pequeños barrios con una densidad poblacional pareja, es decir, de casas bajas, y siempre eran zonas más alejadas del centro. En un inicio, cuando comenzamos con la separación de orgánicos e inorgánicos. Cuando el foco lo cambiamos a la fracción inorgánica, las campanas las pusimos inicialmente en el centro de la ciudad y en algunas plazas de los barrios. Así que depende de la fracción con la que hemos trabajado, hemos tenido los dos tipos de experiencias. Muy bueno. Bueno, yo acá no tengo más preguntas. No sé si quieren ustedes cerrar con alguna conclusión de los desafíos futuros por ahí, considerando esto que decía Diego. Es muy bueno el ejemplo de haber hecho una ordenanza que decía Diego, se puede tomar como un mecanismo para otros temas, que sea amplia, que sea ambiciosa, con objetivos y que después desde el Ejecutivo en la reglamentación se vaya mejorando, digamos, y se vaya implementando de manera tal de que en este consenso, obviamente habiendo garantizado el consenso de todas las partes, ¿no? Y otra de las cosas por ahí también interesante que contaban es esto nuevo que van a empezar a tener, que van a empezar a medir, y eso va a estar bueno para cuando lo tengan, poder compartir con todos en estos años de experiencia. Pero bueno, como ustedes saben, las cosas más complejas en los municipios, de las más costosas, que se lleva gran parte del presupuesto municipal. Son muchos los actores, por eso también pongo de relieve lo que dice Aure, de esta mesa de trabajo con todos los actores, esto nuevo que va apareciendo, también actores en calle, que hay que organizar y ver cómo se trabaja, si se pueden incorporar a una cooperativa,
es muy dinámico y mucho más con la situación actual, ¿no? Incluso hay algunas preguntas, pero bueno, son para que las contestemos luego en la propuesta que hacía Diego de mandar información por escrito, porque hay algunas preguntas respecto de residuos industriales y demás que tienen otra complejidad, seguramente deben tener ustedes un manejo diferente con grandes generadores, que por ahí podemos contestar mucho más técnicamente y específicamente. Bueno, no, y después algunos comentarios de algunos de nuestros compañeros, como de Torkins, sobre algunos proveedores, que también Diego se ofrecía a contar con quienes fueron trabajando. Cuando uno plantea también una política pública en este sentido, la ansiedad que le da por generar cadenas de valor también locales, ¿no? Y generar empleo y poder tener esos actores para ahorrar costos en logística y demás, pero bueno, es como dice Aure, o también Valeria decía, esto empezó en el siglo pasado, en el 19, 1990 y pico, y estamos en el 25, bueno, son procesos que llevan tiempo, tanto la concientización de la ciudadanía, la construcción justamente de actores o de empresas que vean en esto un negocio, porque si no es negocio, claramente y no es rentable y no hay un buen precio del residuo que se convierta justamente en insumo para otra cosa, es insostenible, entonces lleva su tiempo y de generar toda esta cadena de valor o en la localidad o en la región en donde los números cierren. Independientemente que siempre es un servicio público y es el municipio el que tiene la responsabilidad de darlo y se pagan impuestos por esto y hay mucho que el municipio hace per se, que pueda generar volumen y en efecto esos números que Diego decía de lograr esa reciclabilidad y que logremos enterrar cada vez menos, también es necesario la incorporación de todos estos actores a la cadena. Así que hay preguntas sobre el tema biodigestores, está buenísimo esto de generar energía a partir de lo que sucede en los rellenos sanitarios, así que queda mucho para decir, pero la verdad es que ya estamos cumpliendo el horario que habíamos prometido. Vuelvo a agradecer a los tres por esta conversación, tal vez los convoquemos en un futuro a que cuenten dentro de unos meses y cuando tengan los resultados y podamos estar también con más finos con la respuesta de estas preguntas más técnicas. Así que les agradezco a todos los que se sumaron. Sé que les quedaron muchas preguntas, pero prometemos contestarlas todas, mandarlas por mail, mandar la ordenanza y ya para la próxima charla que vamos a cambiar los oradores, porque estaba primero Ciudad de Buenos Aires y después la cooperativa de Pinamar, y por una cuestión de agenda de los oradores de la ciudad, hacemos primero la cooperativa de Pinamar el próximo lunes y después la Ciudad de Buenos Aires. Y ya tenemos algunos municipios del interior del país, de Entre Ríos y de Neuquén posiblemente, que nos vengan a contar también la realidad de esos distritos. La cooperativa que viene la semana que viene va a contar un poco cómo es la relación, ¿no? Con la mirada de un aliado y un servicio que prestan en la municipalidad de Pinamar y cómo es trabajar en red, ¿no? Y cómo vincularse con los municipios y con las cooperativas y cómo eso puede llegar a ser un círculo virtuoso de sinergia con actores también como las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, seguramente ustedes van a tener mucho para contar dentro de unos meses cuando tengan ya esto más aceitado, así que suerte con ese nuevo sistema y con las metas ambiciosas de la ordenanza. Les agradecemos a todos y nos vemos el próximo lunes. Cómo no, muchísimas gracias Gracias. nuevamente y estamos totalmente a disposición. Si quieren venir, si nos quieren contactar vía Instagram o mail, totalmente a disposición para contarles todo lo que estamos haciendo y ayudarlos. Bárbaro, les pasamos a todos la información y los datos de los chicos. Muchísimas Chicos. gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Por dónde lo pasan? ¿Por mail? Por mail, mandamos a todos por mail toda esta información, ordenanza y el material que nos mandan los